Hola amigos del ajedrez. En el vídeo anterior, el número 12 sobre la estructura caro-eslava, estudiamos una primera situación donde las blancas avanzan su peón a D5 y mantienen este peón pasado. En esta ocasión, en aquella ocasión las negras, en aquel vídeo, las negras no juegan el avance E6, que normalmente es una buena profilaxis contra el posible avance D5. Pero en esta partida vamos a ver esa segunda situación, en que el avance D5 se produce normalmente, pero las negras han tomado precauciones contra él, con el avance del peón a E6. Pero de todas formas las blancas insisten en jugar D5 con un sacrificio de peón, lo que les trae una gran iniciativa y una ventaja. Vamos a ver esta partida entre Heller y Zirig en un campeonato de Europa por equipo en Alemania en 1961, que comenzó con los siguientes movimientos: D4, D5, C4 y E6. Un gambito de la dama donde las blancas ahora desarrollan su caballo a F3, caballo F6 y se transforma el juego en una apertura catalana con G3, alfil E7, alfil G2, enroque, C6. Las negras establecen un embudo de peones en el centro del tablero típico para luchar contra el fianchetto de rey de las blancas, quienes ahora plantean igualmente otro fianchetto con B3, caballo de B a D7, alfil B2, B6. Las negras hacen un planteamiento muy sólido y el blanco está intentando, después de dama C2, el avance E4 que va a realizar posteriormente. Después de dama C2, alfil B7, caballo de B a D2, preparando el avance E4. Torre C8, pero antes de realizar dicho avance, prefieren ubicar su torre de A en D1. Un movimiento muy bueno, profiláctico y con mirada futura al posible avance D5, que generalmente se presenta en posiciones similares. El negro contestó con dama C7 y se produce la ruptura central E4. El negro respondió con D por E4, caballo por E4, caballo por E4. El negro decide hacer este cambio con el objetivo de que la dama blanca se ubique en E4 después de dama por E4, con el fin de hacer la liberación de esta estructura caro-eslava con C5. Pero como vemos, a diferencia del vídeo anterior, las negras aquí tienen un peón en D5 que limita el avance D5, pero las blancas insisten en ello y juegan D5. Desatan de esta forma el dinamismo latente de sus torres y alfiles al precio momentáneo de un peón. Es momentáneo este sacrificio porque, como veremos después, las blancas logran recuperarlo en buenas condiciones. Caballo F6, atacando la dama y al peón de D5. La dama se retira a C2, E por D5, alfil E5, una buena jugada intermedia para descolocar la dama y que se ubique en la columna D con dama D8, donde está la torre de A a D1. Aquí podemos observar cómo
desde el punto de vista estratégico, ese tipo de jugada torre a D1 benefician este tipo de posiciones. Tras dama D8, caballo G5, una fuerte jugada que fuerza el debilitamiento del enroque de las negras debido a que se está amenazando alfil por F6 seguido de dama por H7. Por tal motivo, en esta posición, ante esa amenaza, las negras jugaron G6 y siguió H4. Ahora las negras están casadas en dos clavadas, una por la columna D con la torre y la otra por el alfil de G2 sobre el alfil de B7. Por lo tanto, esto facilitará a las blancas la recuperación del peón. Siguió caballo H5, alfil por D5. Se ha recuperado el material y después de alfil por D5, torre por D5. El sacrificio ha resultado, como hemos dicho, temporal y las blancas tienen ahora un fuerte control de la columna D y un puesto avanzado en D5 para esta torre que es bastante molesta. Por lo tanto, las blancas han mejorado su posición. Continúa el negro con dama E8, prácticamente forzado, torre E1. Nuevamente la torre se ubica en una posición para molestar a la dama negra, que previendo el rayo X y cualquier situación en esa columna decide ubicar la dama en C6. El alfil se retira a B2, con lo cual se ataca el alfil de E7, que es defendido con torre de F a E8. Ya en este momento, las blancas emprenden una combinación de largo alcance que comenzó con caballo por H7, considerado como una buena combinación. Sin embargo, veremos posteriormente cómo en un momento determinado las blancas no continúan correctamente y las negras tampoco. Pero en realidad el tema nuestro de la partida de la liberación de C5 y el avance D5 insistente de las blancas ya se ha cumplido. Continuamos con la partida para no dejarla inconclusa. A este movimiento siguió alfil por H4. Claramente que aquí podemos observar que la captura rey por H7 conduce a la recaptura de torre por H5 jaque debido a que el peón de G6 está clavado por la dama blanca. Por esa razón, en este punto, ellas lo que hicieron fue alfil por H4, atacando la torre de las blancas, quienes ahora jugaron torre de E a D1. Sin embargo, en este momento, la jugada más fuerte de las blancas era la continuación torre E4, atacando el alfil con esa torre, y después de la mejor retirada, que es alfil E7, seguiría dama C3, amenazando mate con la dama en H8, a lo que como mejor opción las negras tienen F6, pero sigue G4 con un fuerte ataque. Entonces, en la partida ocurrió otra situación que no fue torre E4, sino torre de E a D1. De todas formas, la posición de las blancas es extremadamente fuerte. Las negras respondieron contra ese movimiento el traslado de la dama a E6, siguió dama C3
amenazando mate nuevamente en la casilla H8, forzando al movimiento F6 para no perder material. Siguió entonces dama D3, triplicando las piezas pesadas en la columna, pero la dama está atacando el peón de G6, que fue defendido con dama G4. Esto es una posición interesante, puesto que en este momento tal parece que las blancas ganan con la jugada que hicieron en la partida, torre G5, pensando que con ello ganaban, pero en realidad la posición conduce al empate. Las negras respondieron con dama E4, que no es la jugada correcta. Esta jugada en realidad pierde la partida. Lo correcto hubiera sido, en este momento, la captura alfil por G5 y contra dama por G6, no caballo G7, que es lo que han dado algunos comentaristas. Esto pierde evidentemente porque la dama de las negras está indefensa y vendría caballo por F6 ganando la partida, sino que en lugar de caballo G7, con la retirada del rey a H8, las blancas prácticamente tienen que forzar el empate, puesto que no hay posibilidades de continuar el ataque debido al ataque que está sometida la torre de D1. Esa es la situación que se presentó en ese momento. Después de torre G5, las negras no jugaron correctamente. Debían haber aceptado la torre. Claramente que en la práctica todas estas combinaciones, variantes y alternativas que estamos poniendo es muy difícil de verla, sobre todo porque el tiempo prácticamente agobia a los ajedrecistas. Por lo tanto, siguió la partida con la jugada dama E4, caballo por F6 jaque, caballo por F6, G por H4, torre de E a D8, dama por D8, como prácticamente forzado este cambio de la dama por las dos torres, torre por D8, torre por D8 jaque, rey F7, alfil por F6, rey por F6, torre D6 jaque, rey F7, torre de D por G6. Ya este final es prácticamente ganador. Dama por H4, torre G7 jaque, y las blancas se impusieron finalmente. Después de la continuación, rey F6, torre D7 a G6 jaque, rey F7 y torre G4. Estos son jugadas también que se hacen para cumplimentar con el control de tiempo. Parece que había muy poco para las negras, quienes jugaron ahora dama H5, que es un error. Preferible hubiera sido en este momento la retirada de la dama a D8. Después de este error, la partida finalizó de la siguiente forma: torre a G7, rey F6, torre D4 a G6 jaque, rey F5, y ahora se ve por qué la retirada de la dama fue un error, puesto que con la dama en D8 no existiría en este momento esta jugada de torre G5, que en definitiva ganaría el final de reyes y peones
debido al peón extra que está en F2. Una partida bella de Heller, aunque existieron, como humanos que son, errores que no fueron corregidos durante la partida y la victoria se la llevó Efim Heller. Espero que hayan disfrutado este tema de cómo entender la estructura caro-eslava con el avance de 5, donde las blancas insisten en el mismo. Continuaremos posteriormente con este interesante tema, puesto que esta estructura caro-eslava se presenta muy a menudo en diferentes aperturas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!